continuamos acá conversando con Eric Ondarroa, él es secretario general de la Alianza del Lápiz y director además de la Fundación Casa Uslar Prietri. Su cuenta en Twitter, en Instagram, Ondarroa. Estamos hablando sobre la educación en Venezuela. ¿Qué está pasando con la educación en Venezuela? No solo desde el punto de vista de la calidad educativa, sino también de la deserción escolar en primaria y también en la educación media, que hoy en día ha venido disminuyéndose hasta tener una reducción según las cifras oficiales. Para eso se están documentando todas las ONGs que tienen que ver con el tema educativo y con el tema de los derechos humanos. De hecho, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, señalaba que existe hoy en día por parte del Estado venezolano de un manejo arbitrario y pirata de las cifras oficiales en materia educativa, porque no las presentan desde el año 2015. Desde tu punto de vista, desde la Alianza del Lápiz, ¿coincides con esta apreciación de la gente de Provea? Sí, totalmente. Ellos vienen ocultando las cifras, pero las cifras que tenemos disponibles te alertan que, como te decía anteriormente, del 2015 al 2016 tenía 7.500.000 chamos que estaban inscritos en la educación pública venezolana. Hoy tienes, en el 2016-2017, 7.100.000. 400.000 niños se fueron en tan solo un año del sistema educativo venezolano. ¿Qué está ocurriendo con esos chamos y cuál es el futuro de esos chamos? Las crisis en materia de educación no son crisis de presente solamente, son crisis de futuro. Como te lo decía, Uslar Prietri nos decía, si tú quieres ver cuál es la Venezuela del mañana, tienes que echarle un vistazo al salón que tienes hoy. ¿Qué está ocurriendo con esos chamos venezolanos? Y el éxodo que estamos viendo hoy no es solamente un éxodo y una deserción por parte de los chamos, sino también de los docentes. Los estudios que nosotros tenemos con FETRAMagisterio, en el caso del Zulia, 30% de los docentes han dejado y han abandonado el aula de clase. 30% de los docentes no está acudiendo al aula de clase. Los colegios no tienen cómo hacer para conseguir docentes que puedan impartir las distintas materias en las aulas de clase. ¿Por qué sucede eso? Bueno, nosotros lo decimos muy claro. La liquidación de la moneda, la liquidación del bolívar está haciendo que el docente venezolano no puede vivir con 5 o 6 dólares al mes y que tiene que buscar otro norte y otra manera de sobrevivir y de subsistir. Busca otras fronteras para tratar de tener un mejor poder adquisitivo. De hecho, yo te comentaba en el segmento anterior que la gente de Andié Caracas no los había comentado. Ahora, ¿ustedes participaron en la consulta de la reforma educativa en el año 2014? Nosotros siempre emitimos las comunicaciones dirigidas al Ministerio de Educación que no estábamos de acuerdo con que se meta la política en el aula de clase. Cualquier intento de incorporar la política al aula de clase va a estar condenado al fracaso, además que es irresponsable. No, eso se lo preguntaba porque la gente de Provea, que sí participó en esa consulta educativa que se hizo en el año 2014, pues dice que no saber si esas recomendaciones que se aplicaron allí o que ellos dieron allí, todas las organizaciones que participaron, fueron aplicadas en materia educativa o están siendo aplicadas, ¿no? En todo esto también incide en la deserción escolar, en la situación económica que estamos viviendo, la situación que se está viviendo con el tema de la alimentación, con el tema del efectivo para trasladarse hacia los centros, pero también está el tema de también el tema de los salarios de los docentes y el tema de los colegios, que quisiera saber cuáles son las cifras que ustedes manejan en relación a la construcción de nuevos centros educativos, porque también hay varias zonas en las cuales no hay colegios. Hoy nosotros tenemos un déficit de más de 4.000 liceos a nivel nacional y esos 4.000 liceos también van a requerir de más de 300.000 docentes a nivel nacional. Hoy tenemos un déficit de 300.000 docentes y de 400.000 escuelas a nivel nacional. ¿Solo en liceos? Sí, en educación primaria y en básica. 300.000. 300.000 docentes requeriríamos y 4.000 escuelas a nivel nacional. Entre mis notas que me dio mi equipo de producción, tenemos, por ejemplo, que la deserción escolar en el estado Nueva Esparta, solamente en el estado Nueva Esparta, que además son cifras oficiales porque la da el director general sectorial de Educación, Félix Rodríguez. Él asegura que la deserción escolar en el estado aumentó 60%, una cifra alarmante solo en un estado de Venezuela. Mira, nosotros acabamos de hacer una muestra en 20 unidades educativas de la capital de la República, municipio Libertador. Unidades educativas donde el PAE no está funcionando. Ahí el ausentismo escolar ronda promedio 30% y en algunos casos del Valle 50% de los chamos no acuden al aula de clase
cuando no está el PAE, porque los padres no tienen cómo alimentar a los chamos y mucho menos cómo enviarlos al aula de clase. La sociedad venezolana tiene que reaccionar con respecto a este tema. Las organizaciones políticas tienen que reaccionar con respecto a este tema. El Estado venezolano tiene que pensar con sentido de Estado, con sentido de grandeza y pensar en las próximas generaciones y no solamente en las próximas elecciones, que ese es el gran drama que tenemos hoy, la sociedad venezolana, que seguimos única y exclusivamente siempre pensando en las próximas elecciones y no debatimos los grandes temas de Estado como es este. La única manera que Venezuela salga adelante es poniendo como primer punto de encuentro de la agenda nacional a la educación. ¿Cuál es esa Venezuela que queremos para los próximos 5, 15, 30 años a través de un plan nacional de desarrollo? ¿Y cuál es el sistema educativo moderno que necesitamos para que nuestros chamos sean competitivos con los chamos del resto de América Latina y del resto del mundo? Estamos en la era del conocimiento. Cualquier esquema educativo que sea la escuela del siglo XX está total y absolutamente obsoleto y atrasado. Tenemos que pensar en esa escuela de futuro y esa escuela que en verdad le brinde oportunidades a nuestros chamos. Y además que debemos recuperar la senda del desarrollo que llevaba Venezuela y que obviamente con el retroceso de esto en materia educativa pues vamos para atrás y bien sabemos la responsabilidad que tiene el Estado venezolano de acuerdo a lo que le da la Constitución, pero tomando en cuenta la situación que se está viviendo, tú que estás en la organización de la Alianza del Lápiz dedicada a todo el tema de la educación, están trabajando conjuntamente con otras organizaciones, con factores políticos. Esto te lo pregunto porque acá en el municipio Libertador, en Caracas, el concejal Armando Armas, él acaba de implementar el programa de deserción escolar cero, que pretende alimentar a 250 niños en la cota 905 en Caracas, en el Colegio San Vicente. Esto como para ayudar a reducir y a minimizar la deserción escolar. Sí, nosotros tenemos un programa maravilloso que se llama Las Casas del Lápiz, un programa que viene a enseñarle oficios a todos esos venezolanos y en tan solo 3 meses pueden aprender un oficio y empezar a producir ingresos económicos para sortear esta crisis. Un plan de formación que está orientado a chamos desde 13 años hasta personas de 71 años. O sea, no es solamente que hacen la crítica, es que tenemos que repensarnos como nación y ver qué es lo que vamos a hacer para que el sistema educativo en verdad sea útil para los venezolanos. Uslas nos decía, una escuela que no enseña a vivir y a trabajar, a nada enseña. Entonces creo que es el momento de que nos pongamos a la acción. Y mi mensaje final para todos los maestros venezolanos es, una vez más ustedes van a tener la responsabilidad histórica de la reconstrucción de Venezuela y la construcción de esa Venezuela educadora. Estudios demuestran que en los próximos años la carrera más importante a nivel mundial va a ser la carrera docente. Así que muchísima fuerza, muchísimo ánimo a todos los docentes venezolanos porque ustedes van a ser la columna vertebral en la reconstrucción y en el rescate de nuestra nación. Y a eso yo le agrego que no solo los docentes que bien tienen la responsabilidad, pero que creo que cada uno de nosotros, periodistas, médicos, ingenieros, creo que todo el mundo, amas de casa, pueden poner un granito de arena, porque este es el momento además de buscar la alianza para tratar de salir de esta crisis. Muchísimas gracias. Estos son los temas del Valle. Es así, estos son los temas. Mira, muchísimas te dejo el gracias. lápiz para que escribas una nueva historia para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, con gusto. Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz y director general de la Fundación Casa Uslar Pietri. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando con otra visión que nos trae nuestro compañero Carlos Peñalosa, también sobre el mismo tema.